usted en Cada Mañana una actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy amanecimos con la buena noticia de que Abdala, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, CIGB, acaba de convertirse en el segundo candidato vacunal cubano anti-COVID-19 que recibe la aprobación para iniciar fase 3 de ensayos clínicos. Una alentadora noticia, sin duda alguna, con un esquema de 3 dosis, 0, 14 y 28 días, Abdala deberá demostrar eficacia en las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma, las que mantienen hoy una alta transmisión por el virus SARS-CoV-2. Una noticia buena para los cubanos, en particular para el oriente del país, pero que no significa que debamos relajar ninguna de las medidas de contención contra la pandemia. De esta manera iniciamos esta conferencia de prensa para llevar el análisis de la situación epidemiológica en el país. Nos acompaña el intérprete de lengua de señas, Leonel Mieres. Bienvenido, y le doy la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor, muy buenos días. Buen día, Gisela, buenos días a todo el equipo que nos acompaña, al intérprete de lenguas de señas, y lo que es muy importante, a todas las personas que escuchan la información. Abdala se va para su tierra natal, Santiago de Cuba, pero también para Guantánamo y Granma, que mantienen hoy una alta transmisión del virus. ¿Dónde si no? Así es. Realmente es así, y esto es una satisfacción, primero, de lo que representa la actividad científica en nuestro país, como nos enseñó el comandante, dedicada a resolver los principales problemas de salud en este caso, pero hemos visto que se ha extendido a la agricultura, a las otras actividades. Y segundo, de lo que la población espera, realmente con las cifras que se dan de fallecidos lamentablemente, de casos, a pesar de algunas medidas de control, no obstante algunos incumplimientos, pero indiscutiblemente el hecho de que ya exista esta posibilidad. Es la fase 3, como muy bien tú dijiste, y ya es la última fase para ya lograr la aprobación total de la vacuna para su aplicación. Y se va a hacer, como bien tú dices, en Guantánamo, en Santiago de Cuba y en Bayamo, en la provincia de Granma, inicialmente, con 48.000 voluntarios que se les va a administrar. Indiscutiblemente es un logro. Solo remarcar algo que tú dijiste, y es la importancia de que no se desmonte ninguna de las medidas que están de restricción, porque se va a seguir tenemos que seguir con el nasobuco, con el distanciamiento, con todas estas cosas que realmente nos va a permitir el control, hasta que se logre un % de cobertura de vacunación que no va a ser inmediatamente. Por lo tanto, una luz de cómo vamos a resolver esto, pero sin abandonar nunca lo que está establecido y lo que ya nuestra población aprendió. Bueno, con esta información comenzamos la conferencia del día de hoy, lamentablemente con la información de 3 personas que fallecieron en nuestro país con la COVID-19 y una cifra de casos confirmados, como vamos a ver más adelante, un tanto superior a la del día de ayer, que realmente traduce, una vez más lo reitero, la complejidad epidemiológica que estamos enfrentando y que se irá controlando, pero indiscutiblemente con una participación comunitaria y de autorresponsabilidad muy importante. Fallece en nuestro país una señora de 89 años de edad del municipio Centro Habana, aquí en La Habana, con antecedentes de diabetes mellitus e hipertensión arterial, contacto de un caso positivo ya diagnosticado previamente, que fue inicialmente identificada por su médico de familia durante la pesquisa con decaimiento, tos seca y malestar general. Se evaluó, se diagnosticó con el test positivo de antígeno hasta ese momento, se ingresa y se confirma con el PCR como COVID-19. Esta paciente, con una estadía muy breve hospitalaria, 2 días, de ellas 1 en terapia intensiva, por las gravedades que fue presentando, pues en un momento determinado fue
necesario intubarla, ventilarla y posteriormente presentó una parada cardíaca en asistolia de la cual no fue posible su recuperación. Lamentamos mucho este fallecimiento y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Fallece un paciente de 86 años de edad del municipio Habana Vieja, aquí en La Habana también, en el cual se buscan los elementos que conllevaron a adquirir la enfermedad, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, que se identificó también por la pesquisa con fiebre, tos y congestión nasal. Se evaluó por su médico de familia, se hizo el diagnóstico inicialmente con el test de antígeno, se ingresó y se confirma con el PCR. Este paciente tuvo una estadía de 10 días, 4 de ellos en terapia intensiva por las complicaciones que presentó en un momento determinado. Y lamentablemente hace una fibrilación ventricular súbita, se realiza maniobra de reanimación, hace una parada cardíaca, y no se logra su reanimación, no obstante las maniobras aplicadas. Lamentamos mucho también este fallecimiento y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Fallece un paciente de 99 años de edad, una edad de mucho riesgo, de aquí, de La Habana, del municipio Playa, en este caso contacto de un caso positivo ya diagnosticado previamente, que tenía como enfermedad previa hipertensión arterial y una cardiopatía isquémica, que también fue identificado por su médico de familia, con fiebre, tos, en el seguimiento a pacientes ingresados en el domicilio, a contactos ingresados en el domicilio. Se diagnosticó inicialmente con el test de antígeno y posteriormente se confirma con PCR, encontrándose ingresado ya en estos momentos. Este paciente, después de una estadía de 10 días, 4 de ellos en terapia intensiva, fue presentando un grupo de complicaciones que hizo que en un momento determinado presentara una parada cardíaca en asistolia que no respondió a las maniobras de reanimación y lamentablemente fallece este paciente. Damos las condolencias a sus familiares y amistades. Sabemos lo que representa para una familia el fallecimiento de cualquier familiar y de cualquier persona, pero cuando ya es una persona así de esa edad, pues realmente significa un golpe importante. Bueno, con esta situación informamos que en Cuba amanece ingresado 20.975 pacientes. Continuamos disminuyendo el número de personas ingresadas, 644 menos, 3.709 en vigilancia, sospechosos 3.709, en vigilancia 13.691 y confirmados con síntomas ya y diagnosticados con la COVID 3.575. Estas son las personas ya confirmadas con COVID que se mantienen positivas al PCR y que se mantienen ingresadas, discretamente inferior al día de ayer, 21 menos. Se procesaron en el día de ayer 19.381 muestras en los 23 laboratorios de biología molecular que tenemos ya en Cuba, dispersos en toda su geografía, y se diagnosticaron 735 personas con la COVID-19. Estamos hablando 46 más que el día de ayer y una positividad de las muestras analizadas de un 3,8%. Ya con este comportamiento ayer de las muestras procesadas, de los pacientes diagnosticados, pues en Cuba se han procesado mediante PCR 2.749.686 muestras y se han diagnosticado desde el 11 de marzo del 2020 65.149 personas
con COVID-19. Estamos hablando de una positividad del 2,37% de las muestras analizadas. En el gráfico que siempre se pone se ve la representación de los porcientos de muestras por cada territorio, hoy representado con todos, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud, y los mayores porcientos, como también ha ocurrido prácticamente desde hace más de 2 meses, en La Habana, con el 39,4%, Santiago de Cuba, Matanzas, Camagüey, Santi Espíritu, Pinar, Holguín, y así, todos los territorios proporcionalmente a la complejidad epidemiológica, al número de contactos, al número de confirmados, al número de sospechosos y a los que tienen aeropuertos, a los viajeros que arriban por los mismos. De los 735 casos que se confirmaron ayer con COVID-19, 725 son casos autóctonos, 10 son casos importados que arribaron recientemente a nuestro país. Ahí se puede ver el gráfico, es el comportamiento desde hace más de 2 meses. Predomina el color rojo, que son los casos autóctonos, la transmisión propia de nuestro territorio. Y como también pueden apreciar en ese gráfico, pues un incremento en el día de ayer por encima de lo que habíamos logrado los 2 días anteriores. Fíjense que realmente no hay estabilidad en la reducción porque se sigue informando un número importante de casos diariamente. Un día se disminuye, pero siempre con una cifra alta y con un predominio de la transmisión autóctona en nuestro territorio. El 96,5% de todos los casos diagnosticados ayer, este porciento se incrementa. Contactos de casos confirmados previamente. Importante grupo de riesgo. Ya se acumula el 91,6% de todos los diagnosticados en Cuba han tenido como elemento epidemiológico el ser contacto de un caso confirmado. 10 de los 735 diagnosticados con fuente de infección en el exterior. Arribaron recientemente a Cuba, se aislaron, por el protocolo se le hizo el PCR y se confirmaron con COVID-19. Ya se acumulan desde que comenzó la pandemia un 18,5%, un 7,7%. 16 ayer, se trabaja todavía para precisar la fuente de infección. Y, como siempre hacemos, desde el 1 de noviembre a la fecha, periodo en el cual se viene produciendo el incremento en el número de casos, el 18,5% de todas las personas diagnosticadas en Cuba han estado relacionadas de alguna manera con viajeros internacionales. Por provincias, La Habana con el mayor número, 396, le sigue Santiago de Cuba, que se observa un incremento en el número de casos confirmados después que había logrado un control de la pandemia, 93 ayer. Granma, que de hace varios días, desde hace por lo menos 2 semanas, incrementando el número de casos, 62 ayer. Pinar 49, Camagüey 33, Artemisa 26, Santi Espíritus 22, Guantánamo 16, Matanzas 9, Villa Clara 8, Las Tunas 6, Mayabeque 4, Ciego de Ávila y Holguín 4 también, cada uno, y la provincia de Cienfuegos con 3 casos confirmados en el día de ayer. El sexo femenino predominó ayer el 53,7%, sin embargo en el acumulado el sexo masculino predomina discretamente 51,3%. El 50,2% de todos los casos diagnosticados totalmente asintomáticos. Si no hubiera sido porque se estudiaron por ser contacto o por algún riesgo que se estudiaron,
pues realmente no se hubieran confirmado nunca y seguirían transmitiendo hasta que aparecieran los síntomas, que en algunos casos no llega a aparecer. Ya en el acumulado, el 52,7% de todos los confirmados en Cuba han estado asintomáticos. Por grupos de edades, sigue sin bajar el número de casos confirmados menores de 20 años en edades pediátricas y lactantes. Ayer se confirmaron 130 pacientes infectados con menores de 20 años, cifras muy elevadas. Peor todavía, de 18 y menos años de edad, 117. Y peor todavía, 15 lactantes fueron confirmados ayer. De La Habana 8, de Santiago de Cuba y Pinar del Río y Santi Espíritus 2, y uno de la provincia de Las Tunas. 7 de los 15 que se diagnosticaron ayer, prácticamente el 50%, menos de 6 meses de edad. Y con un número de contactos cada uno que da alrededor de 6 a 7 contactos por cada uno de los lactantes. Ya se acumulan 7.623 niños, jóvenes, adolescentes de 20 años, de menores de 18 años y menos que han sido diagnosticados con COVID-19 en Cuba. Y de esos 7.623, 384 son lactantes. Activos en el día de hoy, 634. Se encuentran confirmados, se encuentran positivos, se encuentran ingresados, no exentos de mucho riesgo en su evolución. Se ha recuperado el 91,6% de todos los confirmados en Cuba y se mantienen estables, pero de cuidado, el adolescente de 17 años grave con una neumonía y el niño de 8 años que se encuentra crítico. Ambos, reitero, estables en su cuadro clínico, pero grave y crítico, con nuestros especialistas trabajando intensamente para que realmente se logre su recuperación. De 20 a 39 años de edad, 206 personas ayer, de 40 a 59, 243, y una cifra todavía más elevada que el día de ayer de personas con 60 años y más diagnosticadas con COVID. Estamos hablando de 156. Yo creo que yo no tengo que explicar el riesgo de este grupo de población. Creo que los casos graves, los casos críticos, los que lamentablemente tenemos que fallecer o han fallecido en nuestro país, pues realmente un alto por ciento se concentra en este grupo de edad. Como ya habíamos dicho, se confirmaron 10 personas que arribaron recientemente a nuestro país, que realmente muchos ni estuvieron muchos no, están en sus territorios, pero aislados en un centro de vigilancia. Hay uno de ellos que es de Pinar del Río, del municipio San Juan y Martínez. Hay 7 de aquí de La Habana, 2 del municipio Boyeros y 2 de Habana del Este, y del Cerro, Cotorro y Plaza de la Revolución, 1 de cada uno. Y en el caso de la provincia de Granma, hay 2 casos importados del municipio Bayamo. Por países de procedencia, de Rusia, de Panamá y de España, 2 de cada uno, y de Brasil, Estados Unidos, Italia y México, 1 de cada uno. Casos autóctonos, 725, como ya habíamos dicho, con un incremento en comparación del día anterior. Y vamos a ver el comportamiento por provincia. Pinar del Río confirma 48 casos. Pudiéramos decir que 33 más que a la jornada anterior, con una dispersión importante en 8 de sus 11 municipios. Y es una provincia que ha tenido una transmisión importante. Se han adoptado medidas,
se ha restringido cada día un poquito más, pero todavía confirma un número elevado de casos. El mayor número, que es además donde tiene la mayor transmisión de la enfermedad, el municipio cabecera Pinar del Río, con 16 ayer. Le sigue Sandino con 14, Los Palacios 5, San Luis 4, Minas de Matahambre 3, Consolación del Sur y Viñales y La Palma con 2 cada uno. Artemisa confirma 26 casos en el día de ayer, discretamente 2 menos en comparación con el día anterior, pero todavía con una complejidad epidemiológica en cuanto a las tasas de incidencia y en cuanto a la dispersión, que en el día de ayer hizo que se confirmaran en 8 de sus 11 municipios. El mayor número en Guanajay, 6, San Cristóbal y San Antonio de los Baños con 5 cada uno, Caimito y Artemisa con 3 cada uno, Candelaria 2 y el Mariel y Alquizar un caso autóctono cada uno. La Habana disminuye en 57 el número de casos en comparación con el día anterior, pero todavía con una cifra muy alta y con una transmisión importante que además se extiende por sus 15 municipios. Ayer 10 de octubre con el número mayor 60, le sigue Habana del Este con 48, Arroyo Naranjo 30, San Miguel del Padrón 29, El Cerro 28, Centro Habana 27, La Lisa 26, Boyeros 22, Habana Vieja 22 también, 21 en Playa, Marianao 20, Guanabacoa 19, Plaza de la Revolución 18, Cotorro 10 y Regla 9. Creo que esta cifra, este comportamiento por municipio, traduce el alto riesgo que tenemos en el territorio de La Habana y que lo remarcamos porque a pesar de los trabajos que se vienen haciendo, de las restricciones, sin embargo, no todas las personas tienen un comportamiento responsable para el control de la enfermedad. Mayabeque confirma 4 casos ayer. Parece que va controlando el incremento que presentó en los últimos días. Y estos 4 casos, pues 3 son del municipio de Guine y Bejucal con 1. Matanzas confirma 9 casos ayer, la misma cifra que el día anterior. Jovellanos 3, Colón 2, Los Arabos, Matanza, Pedro Betancur y Cárdenas con 1 cada uno. Realmente esta provincia continúa con un control de la pandemia, no obstante, un momento determinado, algún incremento, pues siempre hace que se adopten medidas muy rigurosas, sobre todo en los lugares donde se presenta. Cienfuegos, otra provincia con control de la pandemia, 3 casos confirmados ayer, inferior al día anterior, 4 menos, 2 en Aguada y 1 en el municipio Cienfuegos. Villa Clara, también controlando su pandemia, o el comportamiento de la pandemia en su territorio, con 8 casos en el día de ayer, 4 del municipio Santa Clara y de Ranchuela y Remedio, 2 de cada uno. Santi Espíritu, 22 casos autóctonos ayer, 13 más que el día anterior. Es una provincia que logró un control, que ha ido incrementando y que trabaja fuertemente, pero todavía con inestabilidad en el comportamiento de la transmisión. Trinidad, el mayor número ayer, 9, Santi Espíritu 7, Cabaiguán 3, Tahuasco 2 y Yaguajay 1. Ciego de Ávila, 4 casos ayer autóctonos, 1 menos, territorio que también presentó un incremento y parece ser que si se mantiene estas cifras bajas va controlando la pandemia. Y ayer 2 en el municipio Ciro Redondo y en Venezuela y Morón 1 caso en cada uno. Camagüey, 33 casos autóctonos ayer. Todavía no logra un comportamiento estable hacia la disminución. Estamos hablando de 13 más que la jornada anterior.
En Camagüey municipio, que además siempre lo hemos reiterado, es donde realmente esta provincia tiene la mayor transmisión, pues se confirman 20 casos ayer. Le sigue Guaymaro 6, Santa Cruz del Sur con 5, Esmeralda con 1 y Carlos Manuel de Céspedes con 1 también. Las Tunas confirma 6 casos, pudiéramos decir que 2 más que la jornada anterior, pero realmente esta provincia también trabaja y logra, todos trabajan, vaya, ¿para qué? Pero realmente en algunos se hace más difícil el control. En el caso de Las Tunas, ellos logran mantener con una transmisión que no es de las elevadas. Municipio Las Tunas ayer con 3 autóctonos y Majibacoa con 3. Holguín confirma 4 casos, 12 menos que la jornada anterior, y en este caso 3 del municipio Holguín y 1 del municipio Fran País. Lamentablemente Granma, no, aunque se trabaja duro, su Consejo de Defensa, todos los organismos se han puesto en función del control, del rigor mayor en el control para evitar que se siga incrementando, pero ayer 60 casos, 24 más que el día anterior, dice que todavía hay mucho riesgo. Como hemos dicho otras veces, la mayor transmisión en el municipio cabecera, en Bayamo, con 42, Manzanillo con 9, Iguaní 4, Niquero 3, Río Cauto 1 y Boyarriba 1 también. Santiago, que había controlado la pandemia, y anoche en el análisis con el equipo de salud de la provincia, que se hace por videoconferencia todos los días con todos los territorios, pues se evaluaba el incremento que ha tenido en los últimos días y las medidas que deben de seguir incrementando en su restricción. Ayer 93 casos autóctonos, 46 más que el día anterior, que ya había tenido un incremento. La mayor transmisión en el municipio cabecera, Santiago de Cuba, ayer con 72 casos autóctonos, le sigue Contramaestre ayer con 17, y Palma Soriano, San Luis, Mella y Guamá, un caso autóctono en cada uno. Guantánamo 16 casos, cifra uno más que el día anterior, pero dentro del control, como ellos demostraron después de una elevada transmisión que presentaron. 15 en el municipio cabecera, en Guantánamo, y 1 en Baracoa. Y en el caso del municipio especial Isla de la Juventud, no se confirman casos en el día de ayer. En esta ocasión, no obstante haberse procesado un número de muestras, y parece que la situación compleja, aunque todavía es muy compleja, pudiera ir hacia el control si continúan aplicando, que no tengo duda que lo van a hacer, todas las medidas que ya tienen establecidas. Con este comportamiento ayer, Cuba disminuye su tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días a 104,6 por 100.000 habitantes. La Habana, la mayor tasa y un tanto superior a la del día de ayer, al del día anterior, 278 por 100.000 habitantes. Mayabeque, 160 en segundo lugar. Pinar de Río, 152,8. El municipio especial Isla de la Juventud, 122,2. Granma, 112,2. Y Santi Espíritus, 100,5. Como pueden ver ahí, La Habana, Pinar del Río y Granma incrementan sus tasas, aunque discretamente, pero la incrementan en comparación con el día anterior. Todas las demás provincias, excepto Santiago de Cuba y excepto Matanzas, que la aumentó discretamente, pues disminuyen sus tasas en comparación con el día anterior. Y
se mantienen como las tasas más bajas de nuestro país, Las Tunas con 15,6 y Matanzas con 13,1. Se mantienen aportando el mayor número de municipios con la tasa de incidencia más elevada, que representan el 47,6% de toda la incidencia de COVID-19 en Cuba en los últimos 15 días, 10 de la provincia de La Habana y 1 de Mayabeque y 1 de Pinar del Río. Como el municipio de mayor transmisión de Cuba, mayor tasa de incidencia, Melena del Sur, 1037,2. Le sigue entonces Habana Vieja, Regla, Guanabacoa, Centro Habana, San Miguel del Padrón, Cotorro, Cerro, Habana del Este, 10 de octubre, y ya entonces Pinar del Río pasa al penúltimo lugar con el municipio Pinar y Arroyo Naranjo el último lugar. Pero como ustedes ven, después de Melena del Sur, 9 municipios de La Habana con las tasas más elevadas de incidencia de casos confirmados de COVID. Los de más de 1000 casos, desde que comenzó la pandemia, ya lo informamos ayer. Esto lo iremos actualizando realmente porque no hay mucho cambio entre el día de ayer y el día de hoy. No hay, por no decir que no hay ningún cambio. Por lo tanto, no nos detenemos aquí. La Habana gráficamente se puede ver la curva que, si bien no se incrementa, tampoco disminuye, una especie de meseta, y Habana Vieja, Regla, Guanabacoa y Centro Habana con las tasas más elevadas de incidencia y la dispersión que ya hemos visto en todos sus municipios. Mayabeque parece que quiere ir bajando la transmisión, así se aprecia en su curva. De todas formas, Melena del Sur se mantiene como el municipio con mayor tasa de incidencia de Cuba, y le sigue después en este territorio el municipio de Huine. Pinar del Río, que con una inestabilidad como se ve en su curva, aunque hubo una discreta disminución ayer en cuanto al número de casos, y como hemos reiterado ya, el municipio cabecera con la mayor tasa de incidencia de este territorio. Le sigue La Palma y Minas de Matambre. Granma, a pesar del trabajo, y lo van a lograr, pero todavía hoy no se ha logrado una reducción en su tasa de incidencia. Creo que el gráfico lo pone de manifiesto. Y Bayamo, municipio cabecera, con la tasa de incidencia más elevada en esta provincia, aunque Manzanillo, Jiguaní y Jiguaní también tienen tasas elevadas. Santi Espíritu, ahí como que en meseta, con una inclinación a disminuir, pero todavía elevado. Y la tasa de incidencia más elevada hasta el día de ayer, en los últimos 15 días, Trinidad, Santi Espíritu y La Sierpe. Artemisa no incrementa, pero mantiene una meseta en cuanto al número de casos, y la tasa más elevada, Guanajay, Mariel, San Cristóbal, Candelaria y el municipio de Artemisa. Y finalmente, esto es en el orden, Camagüey, con una tasa, con un número de casos que ha ido bajando en los últimos días, pero con una tasa de incidencia elevada todavía en el municipio Camagüey y el municipio Guaymaro. Finalmente, en Cuba, de los 65.149 personas que se han diagnosticado con COVID en Cuba, se mantiene ingresado el 5,5% de estas personas, 3.575, como dije, una cifra alta, pero inferior a la del día de ayer e inferior a la que presentamos en días anteriores, que llegamos a tener más de 5.000 pacientes ingresados, 3.500, el 97,9%, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia, dimos las condolencias a sus familiares y amistades por el fallecimiento
de 3 personas en nuestro país con COVID-19. Eso hace que ya se acumule una cifra de casos fallecidos de 387 desde que comenzó la pandemia. Y eso da una letalidad en Cuba de un 0,6%, 0,60%, que comparada con el mundo, 2,2%, y con la región de las Américas, 2,39%, pues es inferior, aunque trabajamos para que sea menor. Ayer, 2 evacuados y 54 retornados a sus países después de diagnóstico. Eso se ha mantenido así, no se ha incrementado más estos retornos. También ha disminuido mucho el número de casos confirmados en pacientes importados. Y ayer 753 altas. Esto hace un balance positivo, 18 altas más, 18 personas más recuperadas de alta que los confirmados en el día de ayer. Eso es lo que permite ir disminuyendo el número de activos. Ya con estas 753 altas, pues se han recuperado 61.131 pacientes, que estamos hablando del 93,8%. En terapia intensiva se incrementa el número de casos confirmados, mucho riesgo esta evolución, 75 pacientes confirmados en nuestras salas de terapia intensiva, 15 más que el día anterior. Un número de críticos de 30 y 45 graves, que es realmente el estado de salud que se incrementa en comparación con el día de ayer, 18 graves más. Reitero, mucho riesgo. Se trabaja duro, pero a veces las características de los pacientes que están en este estado, pues hace difícil el control, pero se trabaja para que no ocurra ningún deceso. En el gráfico se puede apreciar que ya en Cuba en el mes de marzo, pudiéramos decir que en los 18 primeros días del mes de marzo se han confirmado 14.559 personas con COVID-19, que es una cifra que realmente nos muestra reducción en comparación con el mes de febrero, que ha sido el mes más alto de toda la pandemia en nuestro país, más alto en cuanto al número de casos. Como ustedes ven, marzo, una cifra alta, que si no logramos el control en los próximos días, pues terminaremos marzo tal vez con una cifra superior a la de febrero, con un total de 63 fallecidos acumulados, también muy elevado el número de fallecidos, y eso da una tasa de incidencia de un 0,43%. Como pueden ver, todavía Cuba con una situación epidemiológica muy compleja, con una transmisión que pudiéramos decir que está presente en todos los territorios. No está exento ninguna provincia de una transmisión importante, unos más, otros menos. Hay días en que se reduce el número de casos, se reduce la tasa de incidencia, pero realmente el valor de un día no es lo que determina. Lo importante es una estabilidad en la reducción que te permita decir que ya el territorio lo tiene controlado. Pero de todas formas, mientras tengamos esta situación y hasta después que avance la aplicación o el ensayo clínico fase 3 en el territorio oriental de Abdala y aquí en La Habana de Soberana 02, pues tenemos que seguir aplicando las medidas que lamentablemente nos enseñó la pandemia para protegernos. Disminuye la tasa de incidencia por COVID-19 a nivel nacional, doctor, pero la transmisión sigue presente. Sigue muy alta.
es alta en estos momentos y sobre todo de casos autóctonos. Le propongo una pausa antes del análisis de la situación internacional. Cuba al cierre de ayer confirma 735 pacientes diagnosticados con la COVID-19 y lamentablemente 3 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Hasta este momento son 387 muertes desde el inicio de la pandemia, cifras lamentables que nos deben seguir llevando a la autorresponsabilidad, sobre todo al cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias. En estos momentos, hoy, incluso en conferencia de prensa, el doctor hacía referencia a la alta cifra de menores y adultos mayores confirmados positivos a la COVID-19, grupos de riesgo, cifras que nos demuestran que la COVID-19 sigue impactando a la familia cubana y que lamentablemente esta incidencia puede, después de terminar el curso, la evolución de la enfermedad y sus posibles secuelas. 10 municipios de la capital concentran hoy las mayores tasas de incidencia, por tanto, atención a la capital del país. Han sido los datos generales manejados en esta conferencia de prensa sobre el comportamiento de la COVID-19 en el territorio nacional, pero nosotros nos vamos a una pausa para ampliar otras informaciones. Y entramos en el segundo momento de conferencia de prensa sobre el análisis de la situación internacional debido al impacto de la COVID-19. Nos acompaña desde la media hora la intérprete de lengua de señas, Mercedes González. ¿Y cuál es la tendencia hoy, doctor? En el mundo las cifras siguen disparadas en algunos continentes, incluso en Europa. Sí. Estuve revisando que siguen las cifras siendo una preocupación después del confinamiento. Hoy incluso la noticia era que Francia, creo que 16 departamentos de ellos, incluyendo París, de nuevo un confinamiento después que ellos habían abierto por un mes, es lo que plantearon, para que realmente se logre reducir el número de casos, el número de personas fallecidas. Es así, Gisela, realmente todavía, ayer al confirmar 475.740 casos en el mundo, prácticamente medio millón, todavía no se ve una reducción importante. Esto hace que ya en los 190 países y 29 territorios que han confirmado casos de COVID desde el inicio de la pandemia, la cifra total de casos confirmados, 121.967.962 casos, ya mañana 122 millones. Si revisamos las estadísticas, ya a lo mejor hayamos llegado, pues todavía un número muy elevado. 20.984.360 casos activos, sumamente elevado en el día de ayer, y fallecen igualmente. Ayer eran 10.000 y algo, hoy son 9.713, no se ve una reducción, una letalidad de 2,20 y un total de 2.695.171 personas que han perdido la vida con la COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Las Américas, epicentro de la pandemia, ayer confirma 201.805 casos, el acumulado 54.372.351 casos confirmados y un número de activos muy elevado, 9.315.704 activos, fallecen 5.539 personas y eso hace que ya la cifra total ascienda a 1.303.264. Se mantiene como los países con mayor reporte: Brasil, Estados Unidos, Francia, Polonia, Italia, Turquía, Ucrania, Alemania, República Checa, Rusia, y son los países que mayor número de casos. Y el número mayor de fallecidos, pues también en este caso, en el día de ayer,
el número mayor de casos y el número mayor de fallecidos en Brasil y en segundo lugar en Estados Unidos. En cuanto a los fallecidos, México lamentablemente queda en el tercer lugar. Este es el comportamiento del mundo. Decir que realmente hay un control no lo evidencian en estas estadísticas. Solo y muy breve, porque sé que hay un reportaje de mi provincia. De su tierra natal. De mi tierra natal, mi querida tierra natal. Hemos hecho referencia hoy a ella 2 veces. Recordar que un día como el de ayer, Cuba demostró una vez más el altruismo, el carácter humanitario de esta revolución cuando aceptó que en el puerto de Mariel arribara el crucero británico Bremer con un grupo de pasajeros y tripulantes con síntomas de COVID, incluso muchos con síntomas muy manifiestos, los que trabajamos en esta operación, que estuvimos 2 días sin dormir y nos unimos todos los organismos que tuvimos que ver con esta situación. Se hizo con una limpieza completa y del Mariel al Aeropuerto Internacional José Martí, que se logró su salida. Recordarlo, y como dijo uno de los que venía en el borde, gracias una vez más a la gente de Cuba por su generosidad y su humanidad, con la esperanza de volver aquí algún día cuando todos nos hayamos olvidado de la COVID-19. Y ya sin habernos olvidado, ya esta persona reservó un crucero para venir cuando la pandemia acabe. Hay una foto que se ha hecho ya memorable de este momento y es esa foto de Te Quiero Cuba, que también allí mostraron ya al final, ya cuando la maniobra había sido todo un éxito. Un año y un día hoy de este suceso, de un gesto muy humanitario por parte de los cubanos. Recuerdo que en esos días también los cubanos opinaban de la importancia de que Cuba fuera siempre ejemplo de solidaridad, como en ese suceso también, en un gesto de este tipo. Además se hizo con una limpieza que evitó que se contagiara ninguno de todas las decenas de cientos de personas que participaron en esta operación. Así es. Doctor, pues de Santiago hoy comenzamos hablando a propósito de Abdala, pero seguimos también porque usted incluso hacía referencia a cómo la alta transmisión se mantiene en este territorio oriental a pesar de todas las medidas de restricción. Un control habían mantenido, digamos que hace algunos días atrás, pero de nuevo se ha presentado un escenario desfavorable. Y es que en estos momentos Santiago de Cuba trabaja para revertir el comportamiento desfavorable con el incremento de nuevos casos confirmados de COVID-19, que ha sido tendencia esta semana. El Consejo de Defensa Provincial acciona para contener la propagación de la epidemia. Tenemos el reporte. Santiago de Cuba en la última semana mantiene como tendencia la confirmación de un número de enfermos por encima de los 40 nuevos casos. Sin embargo, este comportamiento desfavorable puede revertirse. El Consejo de Defensa Provincial acciona para que así sea y revisa la situación de cada municipio que reporta nuevos enfermos para identificar las causas de la persistencia de la transmisión del nuevo coronavirus, mientras se reitera lo imprescindible que resulta la llegada oportuna a las instituciones de salud de personas con síntomas, la información rápida de los resultados de los PCR, también la identificación de los contactos y sospechosos, así como el manejo integral de los problemas de salud para cortar la transmisión. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Un breve resumen desde Santiago de Cuba que nos demuestra también cómo se accionan desde allí las diversas medidas para la contención de la pandemia. Hoy Santiago de Cuba con 93 casos autóctonos, es una alta transmisión. Altas son las cifras en estos momentos preocupantes, doctor, para el Consejo de Defensa Provincial. Muy activo su Consejo de Defensa, siempre lo ha sido, y adoptando un grupo de medidas importantes, ¿no? Porque realmente hay un incremento, es muy riesgosa la situación. Se logró un control después de varios días con tasas muy elevadas, se logró un control de la pandemia, pero
con ocupación, no es con preocupación, con ocupación se ha visto un incremento, y digo ocupación porque indiscutiblemente se vienen adoptando todavía mucho más rigurosas, que no tengo duda de que van a permitir lo que se logró en el año anterior, cuando se pasó varios meses sin tener casos confirmados de COVID. Pero ahí ya hacemos un llamado a toda la población al tema de la autorresponsabilidad. En cuanto a las cosas fundamentales, el nasobuco, el distanciamiento, bien, las cosas que sabemos. En cuanto a la necesidad de que las personas, inmediatamente que tengan algún síntoma, acudan a los servicios de salud. Y en Santiago de Cuba, bueno, pues se logra el aislamiento de los contactos en centros de aislamiento, lo cual disminuye el riesgo de transmisión. Lo que sí es importante es que se puedan identificar el 100% de todas las personas que han estado en contacto con uno de los casos confirmados. Porque si estamos diciendo que el 95,6% de todos los casos que salen en Cuba sale de aquí, pues el hecho de tenerlos aislados evita que siga transmitiendo una persona que tal vez ya esté confirmada. Pero no tengo duda que los santiagueros lograremos que se controle la pandemia y volveremos de nuevo a una nueva normalidad. A retomar el curso. A tomar el curso como lo habíamos retomado en un momento determinado. Tenemos tiempo, doctor, para una pregunta de un internauta en redes sociales que desde hace algunos días nos trasladaba su inquietud. ¿Es cierto, doctor, que los síntomas del dengue se confunden con los de la COVID-19? Mira, hoy con la transmisión de COVID que existe en Cuba, ante toda sintomatología, el dengue que tiene, fiebre, es verdad que la fiebre del dengue es muy mantenida durante varios días, en algunas ocasiones es elevada, dolor retroorbitario, decaimiento, pero decaimiento se ve también en la COVID, el rash, que muchas veces se ve en el dengue, que no es característico en la COVID. O sea, hay cosas que la diferencian y que un especialista pues puede, con una correcta observación, con una evolución del caso, pues puede identificar en dónde sospecho de uno y dónde sospecho. Pero hoy, ante fiebre, ante decaimiento, ante malestar general, pues realmente lo primero que hay que pensar en un COVID y al mismo tiempo paralelo un dengue. ¿Por qué? Porque en Cuba, aunque no hemos tenido un incremento en el número de casos de dengue, pero se ven casos de dengue. Mosquito de Aegypti tenemos en nuestro país, se sigue trabajando por el personal de vectores, se sigue insistiendo con la población en lo que le corresponde en relación con el dengue y con el mosquito, eliminar los criaderos, bien, todo lo que nuestra población aprendió, incluso con epidemias que hemos tenido. Sin embargo, hoy lo que predomina es la transmisión de la COVID. Por lo tanto, se descarta primero la COVID y paralelamente el dengue. Y en ambos casos, ante la sospecha, bueno, pues se ingresa. Porque si bien decimos que la COVID tiene una evolución, sobre todo cuando hay factores de riesgo, que puede terminar en un desenlace fatal, el dengue también aprendimos que cuando no tiene la observación inmediata de un personal de salud ingresado y que en el momento que hace un agravamiento del cuadro adopta un grupo de medidas, pues que a veces, muchas veces es hidratación de esa persona, pues lamentablemente también hemos tenido fallecidos de dengue en el mundo y en nuestro país. Por lo tanto, en resumen, después de haber dicho tantas cosas, tienen síntomas comunes. Claro, en la evolución ya llega un momento que tú puedes caracterizar, esto es dengue, esto es COVID. En la evolución del cuadro clínico y en el diagnóstico. ¿Existen pruebas confirmatorias? Porque hay pruebas confirmatorias. Para COVID no tengo que explicar, todo el mundo las conoce, el test de antígeno, el PCR.
Y para el dengue, el test de IgM de Suma, que es el que permite el diagnóstico de dengue en nuestro país. Es lo que está establecido. Y que se hace además y permite identificar las personas que tienen dengue y aplicar el protocolo de tratamiento del dengue, que no es el mismo que el de la COVID. Por eso es importante acudir al médico y que sea el médico el que pueda diferenciar, ingresar y aplicar los tratamientos. Hay una gráfica de los signos y síntomas de las arbovirosis. Recordar que arbovirosis les llamamos un grupo de enfermedades virales transmitidas por artrópodos, en este caso por el mosquito Aedes aegypti, dengue, zika y chikungunya. Chikungunya no la tenemos hace muchos años, 4 años, 5 años. Zika desde hace 3 años, 2 años y medio, 3 años, no tenemos Zika en nuestro país, transmisión de Zika, y dengue sí hemos tenido casos de dengue durante todos los años. Y ahí se ve, hacen un resumen muy útil de cuáles son los síntomas característicos, y en el caso de la COVID, de ahí viene, parece que leo desde aquí, fiebre, tos seca, por mi madre que ya... Secreciones nasales. Correcto. Y dificultad para respirar y cansancio. Entre tu juventud y la cercanía al televisor, Así pues es. Ayudan a una mejor visión. Esas son las características de la COVID, que ustedes pueden encontrar algunas de ellas también en las otras arbovirosis. Bueno, pero la experiencia suya es la que cuenta, y también los años de enfrentamiento también al dengue, al Zika, al chikungunya y ahora a la COVID-19. Las gracias, doctor, por su presencia. Lo esperamos mañana con esa sabiduría y también con su nobleza y alegría, cómo no, en función del enfrentamiento a la COVID-19. Hasta ahora le dejamos saber siempre nuestro mensaje de prevención. Cuídese mucho, cuide a su familia, cuide a los niños y adultos de casa. Nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.